Era una tarde diáfana, con el cielo limpio y un sol amable que iluminaba cada rincón del Santiago Bernabéu. El estadio, templo sagrado de tantas gestas históricas, se encontraba rebosante de emoción contenida. Aquel día quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de los aficionados, la despedida oficial de Luka Modric, la leyenda croata que durante 13 temporadas había vestido con orgullo la camiseta blanca. Con 39 años, Modric anunciaba el fin de una etapa que había definido no solo su carrera, sino también la identidad misma del Real Madrid en la última década y más. Más de 450 partidos jugados, títulos que parecían inalcanzables, múltiples Champions League ganadas y, como colofón, un Balón de Oro que reconocía su talento y su compromiso inquebrantable. Luka había sido el corazón, el cerebro y el alma del equipo, un referente dentro y fuera del campo. Los focos del estadio se posaron sobre él en el centro del césped, donde con voz cargada de emoción y sinceridad comenzó a hablar. Sus palabras eran un reflejo de humildad, gratitud y profunda reflexión. Recordó sus orígenes en Croacia, donde todo empezó en condiciones modestas, el paso por el Tottenham, un trampolín fundamental, y luego la llegada a Madrid, un club que al principio parecía un gigante lejano, casi inalcanzable. Compartió detalles de sus momentos más duros, las lesiones que pusieron a prueba su paciencia, las críticas que lo empujaron a superarse, y las noches en las que la duda parecía querer ganar la partida. Pero también habló de la alegría, de la camaradería y de los compañeros que se convirtieron en hermanos, en familia. Este club me ha dado todo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Aquí crecí no solo como jugador, sino también como persona. Me voy con el corazón lleno, sabiendo que el fútbol es mucho más que resultados, es pasión, entrega y legado. Pero más allá del emotivo adiós, aquel acto encerraba un mensaje mucho más profundo. Luka sabía que su tiempo como jugador en el Real Madrid llegaba a su fin, pero también sentía la responsabilidad de dejar una herencia para la nueva generación, un faro que guiara a quienes seguirían defendiendo esos colores. Entre ellos, destacaba un nombre que resonaba con fuerza, Lamine Yamal. Un joven talento, con una habilidad prodigiosa, un carácter fuerte y la promesa de un futuro brillante. Aunque vistiera otra camiseta, Luka veía en él el reflejo de esa pasión y dedicación que siempre caracterizaron al club. En un gesto íntimo y desconocido para el gran público, Modric decidió escribirle una carta personal a Lamine. No sería solo una misiva, sino una verdadera guía de vida y fútbol, un legado que aspiraba a marcar un antes y un después en la carrera del joven azulgrana. Porque, en el mundo del fútbol, y en la vida misma, las despedidas no son solo finales, sino también comienzos. Y en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer madrileño, una leyenda cerraba un capítulo mientras otra comenzaba a escribir el suyo. Unos días después de la emotiva despedida de Luka Modric, Lamine Yamal seguía inmerso en su rutina diaria en la ciudad deportiva del FC Barcelona. A sus 16 años, la mezcla de ilusión y presión formaba parte de su día a día. Cada entrenamiento, cada minuto en el campo, parecía un escalón hacia un futuro que brillaba con intensidad, pero que también pesaba con la fuerza de expectativas que a veces resultaban abrumadoras. No solo sentía el peso de su club, sino el de una afición entera que veía en él la esperanza, el relevo que el fútbol español ansiaba. En medio de una sesión intensa, cuando la respiración ya era pesada y los músculos pedían un respiro, el asistente de Lamine apareció con un sobre entre las manos. No tenía ningún sello, ni remitente visible, solo su nombre escrito con tinta negra y limpia. Intrigado, Lamine lo tomó, lo abrió con cuidado y encontró una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante y firme. Aunque la carta no lo decía desde el primer renglón, él supo de inmediato quién era el autor. Era Luka Modric. La carta comenzaba con un saludo cálido y directo, donde el veterano mediocampista reconocía el talento natural y la gran responsabilidad que significaba ser una joven promesa en un escenario tan exigente como el fútbol profesional. Pero la misiva no se quedaba en elogios fáciles ni en frases hechas. Luka compartía sus propias experiencias, las dudas que lo asaltaron en su juventud, las críticas que tuvo que soportar, las lesiones que casi lo detienen. Y ese incierto camino que muchas veces parecía una montaña imposible de escalar. No permitas que las comparaciones te definan, escribía Modric con sabiduría. Cada jugador tiene su propio ritmo, su propia historia y su propio destino. Lo que importa es la pasión que pongas en cada entrenamiento, la humildad para aprender y crecer, y la fortaleza para mantenerte fiel a ti mismo fuera del campo. Esas palabras atravesaron a Lamine como un rayo de luz en medio de la tormenta.
Era como si Luka le tendiera la mano desde la experiencia, ofreciéndole un faro en medio del ruido mediático y la presión que a veces parecía asfixiarlo. No era solo un consejo profesional, sino un gesto de apoyo humano, profundo y sincero. La carta terminaba con un mensaje que Lamine no pudo borrar de su mente durante los días que siguieron. El fútbol es efímero, un instante en la historia. Pero la manera en que te comportes, el respeto que demuestres y lo que dejes en los demás es lo que realmente perdura. Que tu legado sea tan grande fuera del campo como dentro de él. Ese mensaje inesperado transformó a Lamine. Más allá de la motivación, le brindó una nueva perspectiva. Comprendió que detrás de cada estrella, detrás de cada leyenda, hay personas con luchas similares a las suyas, con dudas, miedos y momentos de incertidumbre. No estaba solo en esa carrera. Desde ese día, cada entrenamiento, cada partido, cada desafío llevaba consigo el eco poderoso de las palabras de Luka Modric. No era solo la búsqueda de trofeos o la fama lo que lo movía, sino el deseo profundo de dejar una huella verdadera, honesta y duradera. Un legado que trasciende el brillo efímero de la gloria y que se sostiene en el amor por el juego y el respeto por uno mismo. Tras la carta de Luka Modric, algo se había activado dentro de Lamine Yamal. No era un cambio visible. No lo notaban sus compañeros ni los entrenadores, pero en su interior, una voz nueva se abría paso entre el ruido habitual. No era la voz de los medios, ni la de los fans en redes, ni siquiera la de los técnicos que cada día exigían más. Era una voz serena, firme y honesta, la de un veterano que había sobrevivido al mismo fuego. Caminando por el pasillo largo que conectaba los campos de entrenamiento con los vestuarios, Lamine sintió el eco de sus propios pasos mezclarse con recuerdos que lo golpearon como ráfagas de viento. Recordó el primer día que cruzó las puertas de la Masía. Aquel niño de mirada despierta, con las botas nuevas y la ilusión intacta. Recordó los campos mojados al amanecer, los entrenamientos bajo lluvia, los gritos de los entrenadores pidiendo intensidad. También los partidos en campos vacíos, donde solo los aplausos de unos pocos padres rompían el silencio. Pero sobre todo, recordó la soledad. Esa soledad silenciosa que a veces sienten los chicos distintos. Los que brillan demasiado pronto, los que todos observan esperando magia en cada toque. Y ahora, más que nunca, entendía que esa soledad no era solo suya. Luka Modric también la había sentido. En Croacia, en Inglaterra, incluso en sus primeros años en el Madrid, cuando muchos lo tachaban de demasiado frágil o demasiado callado. Aquella carta no era solo una colección de consejos, era una confesión, un espejo, una mano tendida. No permitas que las comparaciones te definan. Esas palabras golpeaban distinto ahora. Porque Lamine no solo vivía bajo la sombra de los grandes del Barça, de Messi, de Iniesta, de Ansu, sino que cada semana aparecía una nueva voz diciendo en qué debía convertirse. Algunos querían que fuera un regateador como Neymar. Otros, un killer como Mbappé. Pero nadie le preguntaba quién quería ser él. Ese día, en el vestuario, mientras se quitaba las botas, decidió algo. El próximo partido no sería solo un espectáculo. No jugaría solo para complacer. Iba a jugar para recordar quién era. Y para empezar a construir, no la imagen que esperaban de él, sino la identidad que él mismo estaba empezando a descubrir. Esa noche, en su habitación, con las luces apagadas y el murmullo lejano de la ciudad entrando por la ventana, volvió a abrir la carta. Las letras, casi familiares ya, parecían tener vida propia. La última frase ardía como un tatuaje invisible. Que tu legado sea tan grande fuera del campo como dentro de él. Cerró los ojos. Respiró hondo. En su mente, la figura de Luka se proyectó como un faro en la niebla. Ya no era solo una leyenda retirada. Era su mentor en la sombra, una voz que lo acompañaría en cada paso. Y eso, en un mundo donde tanto solo quieren ver caer a los que suben rápido, era una certeza invaluable. Lamine Yamal dormía esa noche con una decisión firme, no iba a ser un producto del sistema. Iba a ser alguien que, con cada pase, cada gesto, cada decisión, dejara huella. No solo en la historia del fútbol, sino en la memoria de quienes también luchan por encontrar su lugar. El encuentro había sido cuidadosamente planeado, lejos de los focos y el bullicio de los grandes escenarios. En un pequeño café de Madrid, discreto y con un ambiente tranquilo, Luka Modric y Lamine Yamal se reunían por primera vez en persona.
La cita no era pública, ni para la prensa ni para los fans, era un momento reservado solo para ellos, una conversación entre dos generaciones de fútbol que compartían una pasión común y una historia que, de alguna manera, los unía. Cuando Lamine llegó, encontró a Luka esperándolo en una mesa apartada. El croata, aunque al borde de los 40, irradiaba serenidad y una presencia que imponía respeto. No había palabras grandilocuentes ni gestos exagerados, solo dos hombres hablando de fútbol, vida y legado. Modric comenzó compartiendo recuerdos de sus inicios, describiendo cómo la incertidumbre y el miedo a no ser suficiente habían sido compañeros constantes. Le habló de la soledad que a veces sentía, incluso rodeado de grandes estrellas, y de la importancia de encontrar fuerza en el interior. Lamine escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, sentía que la leyenda del Real Madrid no era un mito inalcanzable, sino alguien que había pasado por luchas similares y que, a pesar de todo, había triunfado manteniéndose fiel a sí mismo. Luego, Modric cambió el tono y le habló directamente sobre lo que esperaba de la nueva generación. El fútbol cambia, los estilos evolucionan, pero los valores que te llevarán lejos son eternos: disciplina, respeto, humildad y amor por el juego. Le pidió a Lamine que no se dejara cegar por la fama ni por las comparaciones, que disfrutara cada momento y que entendiera que la verdadera grandeza no se mide solo en títulos o reconocimientos. Antes de despedirse, Luka le entregó un pequeño cuaderno, un diario personal donde había anotado lecciones, pensamientos y momentos que habían marcado su carrera. Aquí está lo que a mí me ayudó, dijo con una sonrisa cómplice. Lamine salió de aquel encuentro con un renovado sentido de propósito y una conexión inesperada que lo inspiraría en cada desafío. Más allá de la carta y las palabras, había ahora un vínculo real, un mentor que no solo le había ofrecido consejos, sino un legado tangible para seguir construyendo. Cuando Lamine Yamal cruzó nuevamente las puertas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, algo en su forma de caminar, en su mirada, había cambiado. Ya no era el adolescente brillante que deslumbraba por su talento natural, era un joven con propósito. La conversación con Luka Modric, el cuaderno de tapas gastadas y aquellas frases escritas con más alma que tinta, lo habían transformado en silencio. Los primeros en notarlo fueron sus compañeros. Lamine ya no se aislaba en sus pensamientos ni dejaba que la presión lo encerrara en su burbuja. Escuchaba con atención, daba consejos a los más jóvenes, y cuando cometía errores, porque aún los cometía, no bajaba la cabeza ni buscaba excusas, asumía, aprendía, corregía. En los entrenamientos, su actitud marcaba el ritmo. No hablaba más que antes, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Los técnicos notaban una concentración distinta, una toma de decisiones más madura, menos impulsiva. Lamine comenzaba a jugar no solo con el balón, sino con la mente. Empezaba a pensar como los grandes. Había tardes, después de las sesiones, en las que se quedaba solo en el campo. No practicando regates imposibles, sino repitiendo los fundamentos, el pase corto, el control con la zurda bajo presión, la pausa. Era como si quisiera pulir no solo su estilo, sino su esencia. Como si en cada gesto técnico buscara definirse, encontrar en lo simple la verdad de su juego. El cuaderno de Luka se convirtió en su objeto más preciado. No lo llevaba al vestuario, pero lo leía cada noche. Subrayaba frases, anotaba pensamientos al margen. A veces, lo dejaba abierto junto a la ventana mientras estiraba en silencio, dejando que el viento pasara sobre aquellas páginas cargadas de memoria. Uno de los textos decía: haz del sacrificio tu rutina y del respeto tu escudo. El talento te da la entrada. Tu carácter decide cuánto tiempo te quedas. Con esas palabras como guía, Lamine comenzó a dejar una impresión que iba más allá de lo deportivo. En los pasillos del club, los empleados hablaban de su amabilidad, de cómo saludaba uno por uno, de cómo se tomaba tiempo para preguntar por sus familias. Para él, no era una estrategia de imagen. Era algo que había aprendido con los años: el respeto construye puentes donde otros solo ven gradas. Y aunque los focos seguían buscando sus goles, Lamine sabía que su misión era otra. Quería inspirar. Ser el tipo de jugador que, al retirarse, dejara algo más que estadísticas, dejara valores, inspiración, referencia. Cuando en una entrevista le preguntaron por su ambición, respondió sin titubear: quiero ser un jugador que dé esperanza. No solo por cómo juega, sino por cómo se comporta. Si un niño ve en mí algo más que un gol, ya gané. Esa frase recorrió las redes y los titulares, pero Lamine no leyó ninguno.
Estaba demasiado concentrado en el siguiente entrenamiento, en el siguiente pase bien dado, en el siguiente compañero al que animar. Porque entendía, como le había enseñado Modric, que el brillo real no viene de los focos, sino de la luz que uno proyecta en los demás. Y así, entre sudor, palabras escritas y pequeños gestos de grandeza, Lamine Yamal comenzaba a cumplir con su verdadero destino, ser más que una estrella. Ser un legado en movimiento.